La oposición evalúa presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito de la eventual responsabilidad en el déficit fiscal. Desde el gobierno, en tanto, defendieron al secretario de Estado, señalando que la administración del presidente Boric ha existido una estricta responsabilidad al respecto. Para abordar el tema, estamos a esta hora con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Ruth. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mérito, no hay mérito, se evalúa la acusación constitucional. La última información que nuestros equipos han podido tomar es que se solicitaría una sesión especial la primera semana de marzo en la Cámara para citar al ministro Grau y dar explicaciones, digamos, antes de una eventual acusación constitucional. ¿Ustedes también están en ese camino o más bien van directamente al libro acusatorio? No, aquí hay una evaluación que se tiene que hacer por parte de la Cámara. Sabemos que la Cámara es quien tiene este rol fiscalizador para acusar constitucionalmente a un ministro que ha vulnerado la Constitución o la ley y que en este caso está probablemente flagrantemente vulnerada la ley. Ayer mencionaba, de Ruth, notable abandono de deberes cuando la ministra Camila Vallejo decía que no había mérito en esa eventual acusación constitucional. Es que también, mira, son distintos motivos. Yo lo que mencioné es que existen distintas causales para una acusación constitucional, porque ella decía que era solo la vulneración de la Constitución, pero la Constitución es clara, señala que es la vulneración, ¿cierto?, flagrante de la Constitución, las leyes, que esté comprometido el honor de la nación o la seguridad de la nación, o el notable abandono de deberes. Y aquí hay distintas circunstancias, los distintos partidos están evaluando si existe mérito o no para interponer esta acción de fiscalización, que es una acusación constitucional buscando responsables políticos, y creemos que desde el Partido Republicano, lo que hemos podido hablar con algunos diputados, ellos consideran que no pueden hoy día decir no la vamos a presentar o sí la vamos a presentar, pero es una evaluación. No pueden tomar una definición, digamos. No, porque hay varios que están todavía en su feriado legislativo y esto tiene que ser una acción conjunta. Sabemos además que va a haber un cambio en el Congreso que va a ser también un poco más favorable al futuro oficialismo. ¿Están a favor entonces de una sesión especial previo a una eventual presentación de acusación? Siempre es importante agotar todas las instancias posibles para explicar esto, pero la verdad es que podría pensar una interpelación antes, pero ya no va a ser ministro. Lo que hemos visto en estos días, las explicaciones vagas, deficientes, manteniendo que jugando entre los ingresos y los egresos, entre la deuda fiscal, la verdad es que es bien lamentable lo que hemos visto estos días de parte del gobierno en esta defensa férrea corporativa, un ministro que ha hecho mal las cosas, los números no mienten, digamos, ellos habían proyectado un déficit, pero nunca el triple, digamos, de lo que se había proyectado en algún minuto. Ahora, el ministro Grau es ministro de Hacienda en parte del último periodo de la administración. Yo creo que el ministro Marcel fue muy inteligente en haber salido a tiempo, en haber arrancado a tiempo, para no estar él dando explicaciones por esto y además porque no le alcanzan los 6 meses para la acusación constitucional. Entonces creo que él fue muy inteligente. ¿Consideras que hay una estrategia por parte del exministro de Hacienda, Mario Marcel, de su salida por este tipo de situaciones que iban a ser evidentes y criticadas después? Sí, que esto queda en evidencia, o sea, el que hoy día estemos nuevamente en digamos, discusión, conociendo cuál fue el balance del año anterior, que esto ya se repite por 3 años, o sea, esto ya no es un error, es una manera, un modus operandi, por decirlo de alguna manera, de este gobierno en estar dando explicaciones por su mal desempeño fiscal. Ellos dicen, no, esto no tiene que ver con las contrataciones, esto tiene que ver con que hemos tenido más gastos, pero hay una ley de presupuesto que se discute todos los años latamente en el Congreso. De hecho, es una de las leyes más importantes o la acción más importante que tiene el Congreso, que tiene relación con el presupuesto de la Nación. Y lamentablemente ese presupuesto de nuevo fue pasó máquina, digamos, el gobierno con los gastos que están estipulados, si bien te deja una holgura algunas disposiciones que ellos puedan tener, pero la verdad es que lo que vemos aquí es una nueva improvisación, un nuevo lamento del gobierno, pero no se hacen cargo finalmente. Pero vamos al punto, tú lo mencionabas, perdón, ha habido una discusión acá entre las partes, lo voy a poner así, entre ingreso y gasto. Ahora, me quedo con lo del gobierno, el gasto. El gasto público ha bajado, hay una discusión también técnica al respecto, pero si hablamos de la ley de presupuesto, que es la que finalmente define cuánto se gasta y hacia qué se gasta,
los presupuestos de los 4 años del presidente, bueno, de los 3, pero 4 vigentes, digamos, del presidente Gabriel Boric, uno podría decir han sido bastante austeros con respecto a otros presupuestos. Y de hecho se han tenido que recortar, ya sea por gusto o disgusto. A ver, más que recorte presupuestario, lo que vimos, por ejemplo, en octubre, en septiembre del año pasado, fue transferencias desde los gobiernos regionales al gobierno central. Eso no es recorte, eso es desvestir a un santo para vestir a otro. De hecho, en este presupuesto le recortaron los recursos efectivamente a los gobiernos regionales que en algunos casos dependen mucho del ingreso porque no son empresas para generar ingresos, no son como los municipios que se autofinancian con las patentes municipales, con las contribuciones, etcétera. Y los gobiernos podría decir que han sido regionales... responsables hasta que duela, ¿o no? Porque quitarle es políticamente mal visto a los gobiernos regionales, un gobierno que habla de la descentralización, o sea, una mala jugada en lo público, pero en lo financiero por algo será. No solo una mala jugada en cuanto a debilitar la regionalización, digamos, por decirlo, sino que además porque da cuenta de la mala administración que hubo a nivel central y que tuviste que quitarle a las regiones para poder repartir en los otros lugares donde te faltaba y donde gastaste más de lo que debía haber gastado y tuviste que inyectar nuevamente recursos. Ellos dicen, no, aquí hemos contenido la deuda pública, perdón, pero la deuda pública... Dicen que la han bajado. Sí, pero ¿en cuánto? La deuda pública, pero por el otro lado está la deuda de las empresas públicas, que esa no la consideran como deuda pública y es mayor a los años anteriores. Lo que tiene que ver con la deuda circunstancial de los préstamos de la AFP también, no la incluyen como deuda pública y es deuda pública. Entonces, es fácil maquinar o maquillar los datos y no hacerse cargo de la responsabilidad y de la mala gestión que han tenido. Hemos visto cómo no fueron capaces de hacerse cargo de la reconstrucción en Viña del Mar, cómo no se han hecho cargo de la lista de espera, cómo no se han hecho cargo de los déficits en materia de educación, de colegios, cómo hay algunos de SLEP que no han dado el ancho, cómo han reducido incluso presupuesto en materia de educación, que es tan importante, y tuvieron que traspasar incluso presupuestos desde los servios, desde los ministerios de vivienda, hacia, por ejemplo, la región de la Araucanía, hacia la consulta indígena, donde hay un déficit de vivienda gigante. Entonces uno dice, ¿dónde está finalmente puesto el foco? ¿Están las urgencias reales? Todos los gobiernos están habilitados para hacer y que lo establece una ley de presupuesto que es aprobada por el Congreso también. Sí, ellos, como te decía anteriormente, tienen un porcentaje de discrecionalidad para poder la van a tener el próximo gobierno también. Sí, porque de hecho, como quitaron la glosa republicana, dejan un porcentaje un poco mayor para la redistribución de los recursos. Mayor flexibilidad. Pero aquí lo que hacen es finalmente, como te decía yo, es desvestir a un santo para vestir otro, y eso no está bien, porque hoy día vemos a familias... a miles de familias esperando por el sueño de la vivienda propia, y sin embargo le han quitado recursos para financiar otras cosas que no tienen relación con las necesidades urgentes de las personas. Es por eso que nosotros hemos hablado siempre de esta crisis institucional, esta crisis que vive Chile, no solo en materia de seguridad, no solo en materia de crecimiento económico, sino que también en materia de urgencias sociales, y que el gobierno del presidente electo, el presidente José Antonio Kast, va a tener que hacer cargo de todas estas urgencias sociales, y además con una caja chica, bastante chica, porque la han saqueado por todos lados. Quiero ir a eso, a lo que va a ser la gestión que va a tener que tener el gobierno con este análisis, el gobierno del presidente hoy, presidente electo José Antonio Kast. Pero antes, tú mencionabas la figura del exministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Crees tú, y desde el Partido Republicano, que faltan explicaciones, declaraciones o algo por parte de Mario Marcel con respecto a la crítica que se hace al tema déficit desde la oposición? A ver, yo creo que él ya salió del cargo, ya no está en el periodo, digamos, en el cual se le puede acusar constitucionalmente. Pero más bien una explicación, porque aquí dicen, aquí hubo un error, hágase responsable. Claramente no puede ser acusado constitucionalmente. O sea, su error efectivamente fue un error grande. Además, el error de haber dicho que él tenía la mejor directora de la DIPRES, cosa que... De la historia. Y la verdad es que hemos visto las cifras que son muy lamentables. Nosotros esperamos que el próximo gobierno
obviamente no cometa estos mismos errores, que le vaya muy bien, que busque inversión para que haya crecimiento económico. Necesitamos desarrollo para las regiones, necesitamos desarrollo económico para dar respuesta a las urgencias sociales. Si bien el presidente Kast viene con un gran equipo a trabajar por estas urgencias de los chilenos, no viene con una varita mágica, y es importante que eso también lo entendamos, porque el déficit que nos están dejando es gigante, y quienes hoy día estamos en la oposición y vamos a hacer oficialismo, vamos a trabajar duramente para apoyar al presidente en todas las materias que sean necesarias desde el Congreso o desde las gestiones que puedan hacer los partidos políticos para que el presidente le vaya bien, porque si a él le va bien, a Chile le va bien también. Se habló mucho en la campaña, Ruth Hurtado, de estos 6.000 millones de dólares de recorte del gasto público que se plantearon en la campaña de José Antonio Kast. Hasta en algún minuto salió en un mensaje televisado del presidente Boric luego de presentar el presupuesto. Hablando de la cifra, no, para ponerlo en el contexto de que fue muy comentado. 6.000 millones donde el gobierno y el actual oficialismo dicen estos sí o sí son recortes de gasto social o beneficios sociales. Ustedes han dicho no va a ser así. Ok, no quiero ir a eso, pero lo último que señala Jorge Quiroz... El déficit ha sido mayor, de hecho, que el recorte que se tenía que hacer. Ya. Último que dice Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, lo dice en el Mercurio, bueno, esto es peor a lo que pensábamos, y a propósito del recorte de gasto público de 6.000 millones, dice, nos va a obligar a eventualmente, obviamente tiene que llegar primero al cargo y hablar con el presidente, lógico, de recortar 3.000 millones de dólares en un año. 6.000 millones era para 18 meses, en 3.000 la mitad en un año. ¿Es posible eso? No me quiero ir a lo técnico, pero sí también desde lo político, en términos de lo que puede ser el nuevo Congreso, las nuevas fuerzas políticas y ustedes como oficialismo después de haber sido oposición. Mira, hay distintas maneras de ajustar el gasto público y hacer un recorte, no solo en funcionarios. Los buenos funcionarios no se van a tocar, sean del sector que sean, ellos van a seguir con su trabajo. Los derechos sociales tampoco se van a recortar, el presidente lo dijo, que no va a ir por ahí el recorte, pero sí se puede hacer recorte en varias otras cosas. Hemos visto cómo el Estado tuvo que pagar licencias falsas, hemos visto cómo se han tenido que pagar licitaciones que muchas veces se paga el doble o el triple una licitación de un valor inicial. Se tienen que corregir todos los programas que están mal evaluados. Hoy día hay programas que están duplicados. El futuro ministro Quiroz, junto a su equipo, elaboraron un programa con inteligencia artificial para ver cuáles eran los programas que estaban duplicados, en cuáles habían duplicidad también de funciones, porque de repente en un ministerio tú tienes un programa que se llama el programa X, ya. Y en otro ministerio, para el mismo público, tienes el mismo programa X, con otros 20 funcionarios. Entonces tú dices, bueno, si estamos queriendo optimizar estos recursos, ¿por qué tengo que tener dos equipos apuntando a un mismo destinatario cuando el destinatario recibe el 18 o el 22%? Eso es lo que hemos sacado más o menos de lo que se asigna a ese programa. Entonces tú dices, ¿dónde queda el otro 78%? Bueno, queda en pago de arriendo, pago de empleados públicos, pérdida o pagos de insumos y materiales. Entonces uno tiene que poder optimizar lo que hoy día tiene. En cuántos lugares botan materiales. Entonces hay maneras de estirar el chicle sin tener que recurrir, digamos, a tener que terminar con derechos sociales que ya están adquiridos. Eso desde lo operativo, administrativo y técnico, que es relevante, no más relevante, digamos, en esta discusión, pero también importante en lo político, en lo que pueden ser las críticas ante esos posibles y millonarios recortes que se hagan en un año, eventualmente. A ver, hoy día no estamos en una situación en la cual un gobierno se pueda dar el festín, digamos, de tener grandes gastos. Ustedes conocen al presidente José Antonio Kast, es bien austero en todo sentido, y todas las ceremonias y todas las actividades que se hagan van a tener un tinte de austeridad. Y yo creo que ante eso, ante esta emergencia económica que estamos enfrentando hoy día, donde hay familias que no alcanzan a iniciar el mes, porque siempre se habla y se dice, no, hay familias que no alcanzan a llegar a fin de mes. Hay familias que hoy día no están iniciando el mes porque no tienen recursos, porque no tienen trabajo, porque hoy día la situación está compleja. Veíamos un reportaje hace poquitos días de cómo antiguamente se demoraba alguien 2 a 3 meses en encontrar trabajo. Hoy día para las mujeres incluso es más de
favorable porque nos demoramos hasta 7 meses en encontrar un trabajo. Las mujeres somos muchas veces quienes somos jefas de hogar, quienes mantenemos a nuestros hijos y somos las más desfavorecidas o las que tenemos más problemas en empleo, y creo que en ese sentido el gobierno del presidente Kast va a centrar su esfuerzo en, por un lado, combatir el crimen organizado, que es muy importante dar seguridad, pero también dar certeza jurídica a los inversionistas y generar empleo a través incluso de obras públicas que podamos ver, digamos, de manera más rápida, porque es la forma, ¿cierto?, de reactivar la economía con obras públicas o trayendo también inversión a Chile, que muchos fondos de inversiones también se han ido, pese a que el gobierno dice que no es así. Punto y paréntesis en ese tema, Ruth Hurtado. ¿Es factible y cómo? ¿Es factible y cómo bajar el impuesto a las empresas, el impuesto corporativo de primera categoría a 23%, cuando el análisis que hace el gobierno hoy con respecto a los argumentos de que lo que está sucediendo con el déficit es porque las empresas no mineras se está recaudando menos a través de ellas? O sea, estoy recaudando menos, pero el próximo gobierno quiere bajarle el impuesto, por lo cual uno entendería, menos se va a recaudar. Esa es la aritmética básica, yo sé que es más complejo, evidentemente. No, mira, en materia de inversión y en materia económica, o en materia tributaria más bien, más que económica, en materia tributaria, siempre los tributaristas dicen que cuando tú tienes una carga tributaria menor, haces que las empresas automáticamente empiecen a pagar más impuestos, porque hay más recaudación al ser menor el impuesto a pagar, hay menos evasión o elusión que muchas veces ocurre, y también va a haber una mayor fiscalización para estas empresas que hacen evasión o elusión de impuestos, y también hay un beneficio tributario a todas aquellas empresas que logren formalizar empleo. Van a tener incluso del 23, o sea, del 27 al 23 van a tener del 23 al 20%. Pero eso va a generar mayor tributación a través de los insumos básicos, que también cuando uno compra un kilo de pan está pagando impuestos, y eso también va a las arcas fiscales. Por lo tanto, cuando tú generas empleo o generas pleno empleo, que es lo que buscamos al final de los 4 años, o lo que va a buscar el presidente José Antonio Kast con su equipo, es que haya ojalá pleno empleo, porque eso produce, ¿cierto?, primero que el mercado se estabilice. Regulas el salario mínimo, que ya no es un salario mínimo, porque al tener pleno empleo el salario mínimo pasa a ser un salario mucho más alto porque hay mayor demanda. Por lo tanto, también hay mayor poder adquisitivo y puedes comprar un poco más o invertir también incluso en fondos de seguro o en los fondos de APB, y que eso también genera más ingresos al país. Sí. Ruth Hurtado, por último, agradeciendo que nos acompañe para conversar estos temas, ¿no? En la entrevista con el ministro de Hacienda también lo hablamos, este bono del presidente Boric, que no es solamente del presidente Boric, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es de miles de funcionarios públicos. Ya, perfecto, pero obviamente que también la alta magistratura, el presidente Gabriel Boric, y con toda la polémica y discusión con respecto al sueldo vitalicio, que también es algo que todos los expresidentes tienen, ha generado críticas, y le preguntaba al ministro de Hacienda y dijo, es una polémica ficticia. Desde el 98, desde el presidente Lagos, que existe este bono, el PMG. No me acuerdo bien el nombre, pero el bono por cumplimiento de metas, diría uno desde el sector privado. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque se entiende que está todo dentro de la norma, lo otro ya más bien son los pareceres y las formas, ¿no? A ver, cuando el PMG se evalúe de manera consciente. El programa de mejoramiento de gestión. Sí, PMG, cuando el PMG se evalúe de manera consciente y efectivamente sea de acuerdo a los resultados que tenga cada funcionario público, como pasa en la empresa privada. En la empresa privada tú pactas muchas veces bonos de producción, bonos por cumplimiento de meta, bonos por algunas campañas, y planteas ciertos bonos, pero siempre y cuando se cumplan esas metas. Lamentablemente, en el aparato público pasa que el PMG viene casi como un derecho adquirido. O sea, yo soy parte del funcionamiento público y cada 3 meses voy recibiendo mi bono, esté o no satisfactorio, porque hoy día nadie además se atreve Hay una frase bien fea, y digo fea porque no es así. Que el dice, funcionario no lo está le están haciendo dando un bien. bono por ir a trabajar.
Es que Que más creo que es una exageración. Es más que por ir a trabajar, o sea, si fuera un bono por un desempeño real, en donde efectivamente los ciudadanos fueran a buscar soluciones al mundo público, pero lamentablemente esas soluciones no las hay. Se encuentran con una puerta encima, se encuentran con una persona que, como tiene el cargo asegurado, atiende mal, con plantas que parecen vegetales, porque o vegetan ahí, no hacen nada más, no atienden a las personas. Entonces, si efectivamente fueran trabajadores que dicen, oye, yo, por ejemplo, en la salud, nos vamos a poner la meta de este mes en tales cirugías reducir la lista de espera, o en tales atenciones médicas de especialidades médicas vamos a reducir la espera. ¿Por qué? Eso no pasa en el mundo público, pero sí pasa en el mundo privado. Entonces, ahora habría que reformular ese punto en términos del Estado, y ahí, bueno, y pongo también la siguiente situación. Pero hay directores de servicio, perdón, hay directores de hospitales que solo con indicadores han mejorado la atención y han mejorado el número de atenciones, ya sea en cirugías o en atenciones médicas. Porque hay directores de hospital, no quiero decir al director, pero me ha tocado ir en distintos lugares, en donde él vio a su médico y le dijo, ¿por qué usted, cuántos atiende en su consulta privada? 7. ¿Y por qué aquí atiende 3? ¿Por qué opera 5 en la consulta privada en tal y tal horario y aquí opera 2? Entonces, cuando tú tienes indicadores reales para poder medir, ¿cierto?, la productividad o el desempeño de un funcionario público, y ese desempeño está siendo al 100%, obviamente que un bono de buen cumplimiento no se ve mal, pero cuando ese mismo funcionario está dejando de cumplir y cumple de distinta manera y de mejor manera, mucho más eficiente en el mundo privado, uno dice, muy cortito, parece que algo está pasando. ¿Cómo lo hacemos con el gobierno entrante? Porque la estructura va a seguir igual, los PMG van a seguir igual, eventualmente el presidente José Antonio Kast podría recibir también ese bono. Porque es parte de la ley, sí. Pero el presidente ha sido súper claro en señalar que aquí se va a auditar no solo que el trabajador esté cumpliendo con su labor, como él decía, voy a auditar escritorio por escritorio, aquí se va a auditar que se está haciendo bien el trabajo, que sea de manera eficiente, que efectivamente los recursos y las horas hombres estén bien aprovechadas. Y creo que en ese sentido va a haber una gran diferencia en cuanto a la efectividad del trabajo del funcionario público y hoy día a lo que existe, que es bastante paupérrimo, no en todos. Hay buenos funcionarios públicos que hacen un buen trabajo y uno los felicita porque además se tienen que llevar el doble trabajo del compañero que no quiere trabajar o que salió de vacaciones estando con licencia médica. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti, que estés muy bien. Un gusto.